Bueno, o ya cuando lo proyectes, decir que vamos a dar unos minutos, poner la cuenta regresiva y ya luego pues ya dar Mucha ya la está bienvenida. coordinado para que se transmita en Facebook, ¿sí va? Ya estamos transmitiendo en Facebook, entonces cualquier cosa por WhatsApp.
Muy buenos días a todos, bienvenidos al primer módulo del curso virtual de Ecosistemas de Guatemala. Vamos a dar unos 3 minutos más para poder comenzar a tiempo. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana de sábado. Sabemos que es un día de descanso, pero nos da muchísimo gusto que estén aquí tomándose un tiempo para conocer la importancia de los ecosistemas de Guatemala. Por favor, preparen sus cuadernos, sus lapiceros, vamos a estar aprendiendo muchísimo, vamos a estar contestando sus preguntas al finalizar las presentaciones con los moderadores. De igual forma, dentro del mismo vamos a estar compartiendo los correos de ellos por si ustedes quisieran tener alguna conversación independiente después de esta presentación. Para contarles un poco sobre FLAAR Mesoamérica, nosotros somos una organización dedicada a la educación y al conocimiento para divulgar las especies de flora, fauna, hongos y ecosistemas nativos en la región. Nuestro interés es completamente conocer sobre la cultura maya en la época precolombina. Tú puedes visitarnos dentro de nuestras redes sociales para conocer un poco más sobre nuestro movimiento y adicional poder descargar información totalmente gratis que puedes encontrar desde fotografías, presentaciones educativas, informes y especies y demás. Dentro de este curso virtual sobre los diferentes ecosistemas de Guatemala, nos estaremos enfocando en la documentación que hemos realizado en los ecosistemas de diversidad del municipio de Livingston y Zavala. Estará dividido en 3 módulos que se impartirán entre los 3 días del día 10, 17 y 20 de abril 2021 de 10 a 11:30. Al finalizar el ciclo de conferencias, se estará entregando un diploma que estará avalado por FLAAR Mesoamérica. Es importante que los patrocinadores, a quienes hayan participado en los 3 módulos, llenen los cuestionarios para que el diploma sea avalado. Les vamos a compartir un par de videos para que conozcan un poco de lo que hacemos dentro de FLAAR Mesoamérica. En FLAAR Mesoamérica proveemos materiales educativos para profesores. Amigos, hoy tenemos la oportunidad de saber cómo funciona un refugio animal por dentro, cómo hacen para rescatar especies, cómo se financia algo así. Tenemos una gran oportunidad de conocerlo aquí en Costa Rica, en nuestro último día por Costa Rica ya, así que vamos para adentro. Del sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras principalmente. Nuestros sitios en internet son la ventana hacia el mundo. Mientras navegan por nuestro sitio principal, FLAAR-Mesoamérica. Yo sé que estáis ya cansados de ver este careto en todos los vídeos, entonces hoy va a ser un poco distinto porque tenemos la ayuda del biólogo Rodolfo Vargas. Muchas gracias por invitarnos. La documentación de flora y fauna con fotografías digitales, reportes con información científica y nuestro material para niños. Hemos colaborado con diferentes organizaciones ambientales y hemos participado en ferias a nivel nacional como la Feria del Libro, el Ecomarket. Hemos trabajado en el Jardín Botánico de la USAC, Semillas del Océano y el Zoológico Nacional La Aurora. En esta página encontrarás más información sobre el proyecto Yashá, en el Parque Nacional Yashá-Nacón Naranjo, en Petén, donde hay naturaleza acompañada de ruinas de la antigua civilización maya. Aquí podrás descargar totalmente gratis los fotoensayos de animales y plantas del parque dividido en diferentes categorías. Para lograr alcanzar los indicadores de desarrollo sostenible, específicamente el ODS número 15, estamos documentando la biodiversidad del índice. Nuestro proyecto de material educativo Mayantuns tiene su propio sitio donde encontrarás una galería de fotos de los proyectos en los que hemos participado, así como nuestros nuevos episodios de caricaturas animadas, donde mostramos las series de libros de lectura. Existe otra sección donde hay material gratuito para descargar.
Además de consultar la página principal www.flar-mediomesoamerica.org, puedes navegar en nuestros distintos sitios web. Al navegar por estos sitios encontrarás docenas de reportes fotográficos con información científica de las especies, referencias de otras bibliografías, libros y reportes, muchas noticias sobre las expediciones, hallazgos, colaboraciones y reportes nuevos. Podrías recibir toda esta información gratuita a tu correo electrónico si te suscribes a nuestro newsletter. Nuestro director, el Dr. Nicolás Helmut, vino por primera vez a Guatemala en 1962 y años más tarde fundó la organización. Nuestro equipo está conformado por profesionales en arte, ingeniería ambiental, biólogos, fotógrafos profesionales, comunicadores, diseñadores gráficos, diseñadores web, ilustradores y animadores en nuestra división de Mayantons. Visita nuestras páginas web desde cualquier parte del mundo, en tu celular o tu computadora, para aprender más sobre la biodiversidad de Mesoamérica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando esta mañana del día sábado en el primer curso de aventuras en los ecosistemas de Livingstone. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera moderadora, quien nos va a compartir un poco sobre los conceptos generales de la ecología, además de compartirnos sobre la geografía de Guatemala y la clasificación de los ecosistemas, tanto de los biomas como las zonas de vida. Bienvenida, Alejandra. Te damos la bienvenida. Tú eres una estudiante de biología de USAC y editora e investigadora de FLAR. ¿Cómo vamos a proceder, compañeros? Como les mencionaba, tenemos un chat, vamos a estar recopilando la información, no vamos a estar levantando las manos. Las personas que nos están viendo directamente desde Facebook, vamos a estar recopilando la misma información y se lo vamos a compartir al moderador después del sábado. Eso quiere decir que sus preguntas van a estar respondidas por medio de correo electrónico. Bienvenida, Alejandra, te dejo la palabra. Cualquier cosa, ya sabes, estamos para servirte y te dejo. Muchísimas gracias, Andrea, por el espacio. Déjenme ver, ahorita les voy a nada más compartir la pantalla y contarles un poquito de que, como dijo Andrea, yo voy a darles una pequeña introducción a lo que es la ecología, qué estudia, porque es una cosa muy diversa y más enfocado también en los ecosistemas que conforman a Guatemala y qué es lo que lo hace tan interesante. Bueno, la ecología pues tiene sus inicios, es de las ramas de la biología que tiene sus inicios desde hace más años, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar en qué es verdaderamente la ecología y qué la define, desde el tiempo de los nómadas se sabe que ellos observaban y basaban en estas observaciones sus conclusiones para poder sobrevivir mejor a su ambiente. Por ejemplo, los tiempos de cosecha de ciertos frutos o los hábitos de ciertos animales, ellos los observaban y para más adelante poder aprovecharse de esta información. Comenzó a consolidarse como ciencia ya concretamente en el siglo XX con sociedades como la WWF y la USN, con programas de estudio y reservas ecológicas, ya que en estos años fue en donde hubo un boom, ¿verdad? De que un montón de científicos empezaron a exigir que se hiciera conciencia acerca del daño que se le estaba haciendo al ambiente debido a las acciones humanas principalmente. Bueno, entonces ahora, ¿qué es específicamente la ecología? Es una ciencia que estudia los organismos vivos y el ambiente que interactúa.
con el que interactúa, ¿verdad? Y esta red de relaciones que se crean. Los organismos conforman los factores bióticos, que biótico significa con vida, ¿verdad? Entonces todos los organismos con vida que incluyen plantas, animales, hongos, microorganismos, todos estos seres vivos conforman los factores bióticos. Y los factores bióticos, pues, ¿qué serían? Serían, por ejemplo, el suelo, la temperatura, el clima, cosas que no están vivas, pero que definitivamente sí, siempre sí, afectan a los seres vivos y la manera en la que ellos se comportan. También la ecología, como estos factores que se analizan, también se analiza la distribución de ciertas especies en distintas áreas y la abundancia de los organismos. ¿A qué me refiero con esto? Los organismos, la manera en la que los podemos definir y la manera en la que nos podemos analizar varía bastante, pero así en una forma muy general, se puede decir que la biodiversidad es la suma de organismos que existen en una determinada área, ¿verdad? O sea, se puede hablar de la diversidad como diversidad del planeta Tierra, o se puede hablar de la biodiversidad como, por ejemplo, biodiversidad de Guatemala. Entonces, la biodiversidad se puede evaluar en dos distintos aspectos principales, o hay dos factores en los cuales se analiza la biodiversidad. ¿Cómo se sabe cuánta diversidad hay? ¿Cómo se calcula? Pues uno de estos factores es la riqueza de las especies, y esto pues es básicamente solo la suma de todas las especies que se logran encontrar en un área. ¿Qué pasa con esta manera de medir las especies? Como se podrán imaginar, para cubrir incluso un área muy pequeña, se necesitaría muchísima mano de obra, se necesitaría muchísima gente con la educación adecuada y necesaria para poder recolectar y recabar toda esta información acerca de las distintas especies, e incluso ahí siempre se sabe que estas personas definitivamente no encontraron el 100% de las especies del área. Aparte también se encuentra la diversidad de especies, y en esta rama se puede encontrar que hay distintas fórmulas y distintos modelos matemáticos para poder estimar la diversidad de especies de una determinada región, ¿verdad? Entonces podemos, por ejemplo, si encontramos cierto número de animales que son muy extraños, que son ya sea endémicos o que solamente se encuentran en ese lugar específico, entonces todos esos factores van sumando para que nosotros podamos definir biodiversidad como tal. Bueno, entonces, como otro de los aspectos generales acerca de la ecología, se encuentra la jerarquía en la que organizamos a los modelos de vida, ¿verdad? Les quisiera nada más recordar que podemos nosotros ver a la ciencia como la biología, como algo muy concreto, ¿verdad? Que tiene respuestas muy certeras, pero mientras más investigamos y más leemos acerca de biología, nos damos cuenta que de hecho es todo lo contrario. La mayoría de cosas son hipótesis y consensos a los que se ha llegado con la comunidad científica para lograr definir términos que de otra manera son muy ambiguos o muy amplios, o se podría tener distintas definiciones para ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, especie. Sí se sabe que una especie es un grupo de animales que tienen capacidad de tener descendencia y que comparten características tanto fenotípicas como genotípicas. Pero a la vez, ¿qué diferencia a una subespecie de una especie? Y entonces aquí nos empezamos a ver cómo las definiciones pueden variar. Al igual sucede lo mismo con una población. Una población se refiere específicamente a un grupo de organismos de la misma especie
a un grupo de organismos de la misma especie que viven en la misma área, en una misma área determinada, en un mismo lugar, en un mismo tiempo, perdón. Y luego, arriba en la jerarquía, ¿verdad? Vamos viendo cómo se va abriendo un poco el espectro donde lo estamos viendo. Llegamos a comunidad, en donde esta es una asociación de distintas poblaciones de diferentes especies en una misma área al mismo tiempo. Entonces, como podemos ver, estamos viendo en un mismo lugar al mismo tiempo la interacción entre distintas poblaciones conformadas por distintas especies. Esto, hay una rama específica de la ecología que se le llama ecología de las comunidades, y esta se encarga de describir y analizar los procesos que se dan dentro de una comunidad, como veremos más adelante. En estas mismas comunidades y en toda interacción entre distintas poblaciones se encuentra este flujo de energía. Entonces, todos sabemos que existen herbívoros, carnívoros y distintas maneras en las que los organismos obtienen energía para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo obtenemos esa energía desde el inicio, verdad? Entra a la atmósfera, entra a la Tierra como energía luminosa, como energía del sol, ¿verdad? Entonces, esta energía solar la utilizan los productores primarios, que serían las plantas y los organismos fotosintéticos, porque no solamente las plantas pueden realizar fotosíntesis, también hay un gran número de bacterias que tienen capacidad de transformar la energía del sol en energía aprovechable para otros organismos. Luego de este primer nivel de productores primarios, se encontrarían los consumidores primarios. En este caso, estos son los que conocemos como herbívoros, que se alimentan de las plantas, ¿verdad? Una cosa que a mí me pareció muy interesante recalcar acerca de esta cadena trófica es cómo podemos notar que del espacio exterior, o sea, del sol, pero viene del espacio, entra a la atmósfera esta energía, ¿verdad? Pero como sabemos, la energía no se crea ni se destruye, entonces esta misma energía es disipada en forma de calor. Por ejemplo, las plantas transpiran, las plantas se deshacen de gases de manera como agua y cosas así, y de esa misma manera desprenden calor. Y como pueden ver en esta pirámide que coloqué aquí en la imagen, cada vez que un animal se va comiendo al próximo, se va perdiendo un poco de energía, ¿verdad? Porque ese organismo necesitó de vivir, realizar sus actividades antes de que ese segundo animal lo pudiera consumir. Entonces, este es el mismo caso con los consumidores secundarios, terciarios, hasta cuaternarios, que es la misma modalidad en la que el terciario será el que se come al secundario y el cuaternario se come al terciario. Entonces se preguntarán también cómo puede ser que algunos animales logren obtener energía de las plantas y otros animales no. Esto se da debido a que los animales herbívoros tienen unas bacterias en sus canales digestivos que los ayudan a digerir la celulosa. En cambio, animales como los humanos solo estamos adaptados para poder digerir moléculas como la que se encuentra aquí al lado, los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, el conejito que coloqué acá, por ejemplo, su estómago tendría bacterias y microorganismos que lo ayudan a digerir esta celulosa y por lo tanto pueden aprovechar esa energía casi directa que les dan las plantas, ¿verdad? En cambio, los animales carnívoros u omnívoros necesitamos de otros recursos para poder accesar a esta energía. Ahora se preguntarán, bueno, si no puedo deshacer la celulosa, si no me puedo alimentar de plantas, entonces, ¿de qué me sirve alimentarme de verduras o de frutas? ¿Por qué son tan necesarias? Y esto pues se debe a que estas, aunque no podamos digerir y sacar toda la energía de las moléculas como tal, siempre podemos obtener vitaminas, minerales y la fibra que nos provee para que tengamos una salud digestiva adecuada.
Ahora, como les explicaba antes, las especies y las poblaciones se evalúan en términos de en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces uno se podrá preguntar, ¿por qué no existen todas las mismas especies en los lugares en donde existen condiciones similares, ¿verdad? Y esto se debe a que la distribución de especies está determinado por una cantidad de factores muy amplia. Por esto es que la ecología es una ciencia que es tan complicada y que requiere de herramientas hasta matemáticas a veces, porque la biodiversidad, la ubicación de una especie y todas esas cosas, la definición varía tantísimo que entonces necesitamos de todas estas definiciones, ¿verdad? Entonces, los factores que restringen la distribución, como vemos acá, podrían ser la precipitación, la temperatura de un determinado lugar, la altitud también, latitud, y luego también nos encontramos con que existen factores bióticos, como les explicaba, factores con vida, como dice aquí, barreras físicas que definen cuánto se puede expandir, no sé, perdón, la distribución de una especie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada especie de ratón y en realidad no tiene un depredador que lo case con mucha habitualidad, entonces este tendrá un rango mucho más amplio de distribución de especies y no tiene otro factor que lo limite. En cambio, si este ratón se topa con que tiene de depredador, tiene águilas, tiene serpientes, tiene esto y lo otro, si sus adaptaciones genéticas no le permiten, por ejemplo, tener una descendencia superabundante, entonces lo que va a hacer esta especie es que reducirá su distribución como tal a un área en donde esta especie pueda conseguir los recursos que necesita, todas las cosas que se le son esenciales para mantenerse con vida y reproducirse dentro de este nicho. ¿Qué otro factor puedo mencionar que tiene mucho que ver con los animales que rodean a la especie? Los recursos. Nos podemos imaginar que varios animales quieren el mismo tipo de comida o quieren acceso al mismo lugar para beber agua, etcétera, etcétera, pero cuando hay competencia por estos recursos, entonces se dará que una especie será dominante y las otras serán pasivas, pero siempre estos recursos estarán limitados, causando que se restrinja la distribución de esta especie. Como verán, entonces hay un montón de factores bióticos y abióticos que afectan la distribución. Así rápidamente quería solo decir que como mencioné anteriormente que las especies endémicas eran de importancia para el estudio de la ecología, quería nada más ver rápido cuál es la diferencia entre una especie que sea endémica versus una que es nativa. Ambas especies, de hecho, una especie endémica es un tipo de especie nativa según algunos autores de biología, pero una especie nativa básicamente es una especie que se origina en ese lugar, que solamente sin intervención humana ni ningún tipo de ayuda, esta especie genéticamente evoluciona para estar en este lugar. Pero la endémica tiene especial importancia porque es una especie que no se va a encontrar en ningún ecosistema, además de en el que lo estás encontrando. Y Guatemala es un país que tiene una gran cantidad de especies endémicas, especies que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, y yo creo que esta es una de las pasiones que compartimos la gente que estamos en FLAAR, que sabemos que la conservación y la educación con respecto a estas especies, no solo las endémicas, sino todas, pero las endémicas considerando que son tan únicas, tan especiales, solamente en Guatemala las vamos a encontrar, es de grandísima importancia que aprendamos qué son y aprendamos el interés por conservarlas.
Como pudimos ver entonces anteriormente, la ecología se conforma de un conjunto de factores, ¿verdad? Y todos estos factores, como mencioné antes, el clima, las barreras físicas, como lo podrían ser montañas o volcanes, el tipo de suelo, va a causar que entonces diferentes áreas de la Tierra, diferentes áreas incluso de nuestro propio país, tengan flora y fauna característica que los define como un ecosistema. Hay diferentes maneras en las que la vida se puede dividir, como mencioné antes, o sea, la ecología se puede ver desde tantos puntos de vista distintos que, que hay pues argumento, no se va a decir tanto debate, porque siempre lo que suele suceder es que distintas personas plantean hipótesis distintas y alguna es más aprobada que otra. Pero, por ejemplo, entonces tenemos a Holdridge, que en los años de 1950, bueno, antes de eso también, pero en 1950 fue cuando fue el boom, ¿verdad?, de esta clasificación de las zonas de vida. Ahorita les muestro. Entonces, Holdridge lo que hizo fue prácticamente tomar aspectos bastante generales. Por eso es que veremos luego que hay otros autores que no están de acuerdo con utilizar estos parámetros para evaluar a la vida, porque se rige por cosas muy generales. Entonces, los factores que analiza son la precipitación, la humedad, la, la latitud, se podría decir en términos geográficos de la Tierra, y la altitud en términos de metros sobre el nivel del mar, se podría decir. Entonces, deme un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver mapas en términos de cómo define Holdridge, que Guatemala se podría dividir en términos de altitud. Y luego vemos que entonces Guatemala, aunque esté a cierta latitud, se considera que por este método de análisis es un país tropical. Pero luego nos encontramos con que Guatemala tiene un gran número de ecosistemas. O sea, Guatemala tiene, como mencionaba anteriormente, es muy diverso. La cordillera de volcanes que tenemos nos hace que tengamos una gran diversidad, eso enriquece los suelos, de hecho que haya tantos volcanes también enriquece los suelos, y toda esta variación tan rápida de altitud y de temperatura hace que tengamos muchísimos ecosistemas o zonas de vida distintas, ¿verdad? Entonces, el CONAP sacó hace unos años, en el 2016, un informe que propone utilizar el método de Holdridge como una herramienta, pero también propone buscar otras maneras de describir los ecosistemas que conforman Guatemala.
Por ejemplo, tenemos a lo que describimos como bosque húmedo del Atlántico de Centroamérica. No voy a entrar muy a profundidad en a qué se refiere esto, porque mi compañero Víctor nos hará el favor de explicarnos más a profundidad los ecosistemas de Livingston en específico, pero como ven, no se incluye todo Livingston, sino se incluye solo una parte que incluye el Cerro San Gil, las bocas del Polo Chic, etc. Aquí podemos ver distintas fotos que fueron tomadas en el Cerro San Gil, y todas ellas son tomadas por el equipo de FLADAR Mesoamérica en distintos autores, como pueden ver en las capas. Bueno, aquí podemos ver otra de las clasificaciones que propone el CONAP, que son los bosques húmedos que conforman Petén y Veracruz en México. Este es uno, Víctor no va a hablar de Petén, entonces les quería mencionar que este tipo de ecosistema es una de vida. Es uno de los que les interesa muchísimo a FLADAR Mesoamérica. Lo digo porque tienen muchísimos PDFs que pueden explorar en la página que les pondremos al final de la presentación acerca de, sobre todo, Yaksha, el parque Yaksha Nacún Naranjo, que posee este tipo de ecosistema, ¿verdad? Entonces, un momentito. Entonces, aquí podemos ver unos ejemplos de fotos que tomó el equipo de FLADAR Mesoamérica en Yaksha, y podemos ver un mapa que nos indica, aquí sí pueden ver en la esquina del mapa, nos indica que aunque está relativamente cerca a Tikal, que es el parque que la mayoría conocemos, se encuentra en otra ubicación, ¿verdad? Entonces su variedad de vida, su riqueza de especies, su diversidad también va a variar. Aquí podemos ver entonces otra vez en el mapa Tikal, y podemos ver un ejemplo de un árbol que se puede encontrar, una foto también tomada por FLADAR. Como podemos ver aquí, también hay varios ecosistemas o zonas de vida que se caracterizan por tener manglares y porque son ecosistemas húmedos, ecosistemas acuáticos, perdón. Víctor también hablará un poco más acerca de ecosistemas acuáticos que yo, pero lo que les quería señalar con este subtema es que viéramos que nosotros tenemos también el beneficio, tenemos la riqueza de poder tener océano de los dos lados, ¿verdad? Entonces, el Pacífico y el Atlántico, los dos poseen ecosistemas distintos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, manglares de la costa del Pacífico sería como, por ejemplo, Monterrico, pero manglares de la costa beliceña serían, por ejemplo, Río Dulce y Chocón Machacas, en donde encontraremos especies distintas, ¿verdad?
CONAP propone un total de 18 ecosistemas, entre los cuales también están estos otros. No los estoy explicando a profundidad porque siento que sería un poco tedioso explicar las características específicas de cada uno, pero más que todo lo puse porque quería ejemplificar en realidad, cuántas ecosistemas, cuántas áreas distintas podemos encontrar en Guatemala en donde la vida y la riqueza va a variar muchísimo. Como podemos ver aquí también les coloqué una pequeña tablita que esta es otro punto de vista desde el cual se pueden analizar los ecosistemas y serían los biomas que conforman a Guatemala. Los biomas son lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Que está la tundra y está el bosque tropical y el bosque tropical húmedo o bosque lluvioso, etcétera, ¿verdad? Y dentro de esas clasificaciones existen varias subclasificaciones que son las que coloco en esta tablita para que ustedes de nuevo miren que Guatemala con distintos áreas que cubre cada ecosistema o cada bioma tiene una grandísima diversidad. Bueno, justo sonó la campanita cuando me iba a despedir ya y darles las gracias por su atención y por todo lo que espero hayan podido aprender conmigo hoy. Y pues le dejo la palabra a mi compañero Víctor Mendoza para que entre más a profundidad con ustedes acerca de los ecosistemas acuáticos. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda la información que nos has compartido en esta mañana. Debo recordarles que si tienen alguna duda, consulta o demás, pueden hacerlo directamente de nuestro chat y nosotros estaremos respondiéndolo a cada moderador al finalizar toda la presentación, ¿verdad? Gracias, Alejandra, por toda la información que nos compartiste. Hemos aprendido bastante sobre los conceptos generales de la ecología y de la geografía de Guatemala y la clasificación de los ecosistemas. Ahorita estaremos dándole la bienvenida a Víctor Mendoza, quien nos va a compartir un poco más sobre los ecosistemas de Livingston, haciendo una pequeña introducción al municipio y definiendo los ecosistemas del mismo. Víctor Mendoza tiene pensum cerrado en Ingeniería Ambiental dentro de la Universidad Rafael Landívar y es educador ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es el investigador estrella de Flora y Fauna de Flower Mesoamérica, quien nos apoya a identificar las especies y es investigador en los viajes de campo. Víctor, te dejo la palabra. Ya sabes que si quieres alguna duda o comentario, aquí estamos para apoyarte y te dejo para compartir. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por presentarme, Andrea. Yo les voy a hablar un poco sobre la ecología acuática y algunos ejemplos que hemos encontrado acá en el municipio de Livingston. Les voy a compartir mi pantalla. Andrea, ¿me confirma si se ve, por favor? Todavía no la miramos, Víctor. Un momento. Les recordamos que al finalizar esta presentación, el día lunes les estaremos enviando un cuestionario para que puedan identificar toda la información. Este cuestionario es importantísimo que lo llenen para que nosotros podamos mandarles el diploma aceptado por Flower Mesoamérica. Ya se mira, Víctor. Gracias. Gracias. Bueno, pues como les decía, yo les voy a hablar un poco sobre los ecosistemas acuáticos y lo que hemos encontrado aquí en el municipio de Livingston. Mi agenda se divide en 4 temas. Primero vamos a hablar qué es Livingston para que conozcamos un poco. Luego conceptos generales de la ecología acuática, un poco de diversidad biológica y el trabajo de Flower Mesoamérica aquí en el municipio.
Entonces, antes de comenzar, Andrea, por favor, ¿podrías poner la pequeña encuesta que tengo para la audiencia? Con gusto, Víctor. Hemos colocado la encuesta, solo tienen que apachar alguna respuesta y al finalizar vamos a ver los resultados. Entonces, para Flavar Mesoamérica es importante saber si la audiencia ha podido visitar o conoce aldeas o lugares de acá del municipio de Livingston. Bien, vamos a dar unos 10 segundos más. Yo creo que ya la mayoría de las personas que están dentro de Zoom ha votado. Bien, ya terminamos la votación. Vamos a compartir los resultados. La respuesta es que la mayoría ha conocido Livingston, sin embargo, 14 de las personas que nos están acompañando todavía no conocen esta maravilla del lugar. ¿Puedes creer, Víctor? Es increíble. Pues desde ya una invitación a que vengan acá a conocer los lugares muy bonitos que tiene Livingston. Y pues en la presentación les voy a ir mostrando fotografías de los paisajes bellísimos que se pueden encontrar acá. Puede cerrar esto. Ok. Para continuar, entonces, este es un pequeño mapa que fue realizado por Flavar Mesoamérica del municipio de Livingston. Y pues, en general, el municipio se encuentra en el departamento de Izabal. Tiene una extensión territorial de 1940 kilómetros cuadrados, se encuentra a 317 kilómetros de la ciudad capital, está dividido en 28 aldeas, 128 caseríos, 66 comunidades. En el municipio de Livingston, la mayoría de habitantes es de la etnia quechí, le sigue la mestiza y por último siguen los garífunas. Y también tenemos una mínima presencia de descendientes de hindú. La cabecera se encuentra en la desembocadura del río Dulce, en la bahía de Amatique, la Buga Livingston, y según el INE, los habitantes tienen una cantidad de 73.492 habitantes. Esto solo es como un concepto general de qué es Livingston. Y ahora sí, pues ya entramos a lo que es la ecología de ecosistemas acuáticos. Entonces, ¿qué es un ecosistema acuático? Estos son ecosistemas que se desarrollan en un cuerpo de agua de diverso tamaño y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, suampos, le llaman acá a los pantanos, lagunas y costas. Para esto lo dividí en 3 categorías: ecosistemas lóticos, ecosistemas lénticos y los humedales. Como ecosistemas lóticos tenemos a los ríos y arroyos. Estos son cuerpos de agua que tienen corriente continua. Luego tenemos los ecosistemas lénticos, que estos son cuerpos de agua estancados o de corriente muy, muy lenta. En esto entrarían los lagos y las lagunas. Y luego están lo que es los humedales, que son áreas cubiertas de agua permanente o temporales que albergan una gran cantidad de biodiversidad. Para esto me apoyé con la definición de Ramsar. Ramsar es la Convención para la Protección de los Humedales de Importancia Internacional. Y pues según Ramsar, se entiende como un humedal una extensión de marismas, pantanos y turberas o superficie cubierta de agua que sean de regiones natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes de agua dulce, salobre o salada. Y esto es una pequeña lista de los 7 humedales que están protegidos en Guatemala, que son 7 sitios Ramsar. Encontramos el Parque Nacional Laguna del Tigre, Manchón Guamuchal, Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, Punta de Manabique, que queda acá en Izabal, Parque Nacional Yaxchana Cum Naranjo, Ecorregión La Chua, Laguna La Chua, y la Reserva de Usos Múltiples de Río Sartún. En esta reserva de usos múltiples es donde Flavar Mesoamérica pues ha podido estar trabajando.
Entonces vemos que los humedales tienen diversos beneficios, ya que ellos nos otorgan carga y descarga de acuíferos, protección para las costas, contra la erosión eólica y por el oleaje, hábitats de los estadios juveniles de peces, moluscos y crustáceos, hábitat temporal de aves migratorias, estabilizan los microclimas, el agua puede servir para consumo humano y para cultivos, recursos pesqueros y producción acuícola, control de inundaciones, medio de transporte, nos sirve también para recreación y turismo y valores culturales asociados. Pero también vemos que los humedales tienen amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas? Cambio de uso del suelo en riberas, cambio del flujo del agua por sobreexplotación, cambio en el curso del agua, alteración de sedimentos, contaminación de desechos sólidos y líquidos y la introducción de especies exóticas invasoras. Luego vemos que los ecosistemas acuáticos presentan diversas dinámicas. Estos cuerpos de agua pueden estratificarse y puede ser en dos partes. Espacial, que sería vertical u horizontal, y temporal, que sería qué es lo que ocurre en un cuerpo de agua a lo largo del tiempo. Cada estrato construye un microhábitat o un microecosistema. Entonces vamos a ver cómo es que se separan o se estratifican los cuerpos de agua. Esta sería la estratificación horizontal de un sistema lótico, o sea, de un río. Tenemos 3 cursos, el alto, medio y bajo, y en cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes factores, como por ejemplo el alto, son de pendiente alta, poco caudal, pocos organismos, pocos nutrientes, y el relieve son como cañones. En el curso medio tenemos una pendiente media, caudal medio, nutrientes medios, organismos empiezan a abundar, y aquí se caracteriza porque existen cascadas o rápidos. Y el curso bajo, que es ya pendiente pequeña, aquí sí ya es un caudal más fuerte, los organismos son muy abundantes, los nutrientes también, y el relieve, en este relieve se forman meandros y deltas o canales. Esta sería la estratificación horizontal de un ecosistema léntico, o sea, de un humedal, de un lago o de una laguna. Se divide en 2. La zona litoral, que es la interfaz de la tierra, y la zona pelágica, en donde existe gran diversidad, que sería esta parte de acá, con mi puntero del mouse. Y la zona pelágica, que también se denomina como zona limnética. Esta es la zona ya abierta, donde la diversidad se encuentra suspendida en el agua. Luego tenemos una estratificación vertical de los cuerpos de agua, lagos y lagunas, que se dividen en 3 capas, dependiendo la temperatura y el oxígeno. La primera es el epilimnio, que es la zona con mayor cantidad de oxígeno, penetración de luz y la cantidad abundante de organismos. Luego tenemos la termoclina, que es una barrera de temperatura. A partir de esta capa, la temperatura baja drásticamente. Y de último tenemos el hipolimnio, que es la zona donde ya no penetra la luz. Existe muy poco oxígeno o hay lagos ya que ya no presentan oxígeno en el fondo. Y aquí ya la cantidad de organismos ya es muy poca. El estado trófico de un cuerpo de agua, que es la relación que existe entre el estado de nutrientes en un cuerpo de agua y el crecimiento de la materia orgánica en el mismo. Los procesos de eutrofización es el proceso de cambio de un estado trófico a otro de nivel superior por adición de nutrientes y materia orgánica. Esto quiere decir que si nuestro cuerpo de agua está siendo contaminado por correntías, sedimentos, entonces vamos a ir perdiendo profundidad, vamos a ir perdiendo oxígeno, y esto es ya lo que conocemos como un lago contaminado, como un lago de Amatitlán, por ejemplo. Luego tenemos lo que son los estuarios o esteros. Estos son ecosistemas donde los ríos se extienden sobre un área al llegar al mar, o donde la fuerza del mar se introduce en el río,
Combina el agua dulce y el agua salada, mezclándolo, formando agua salobre. Y estos ecosistemas son muy importantes porque tienen una alta diversidad y productividad biológica. También tenemos los manglares. Acá en Livingston hemos encontrado mucho de este ecosistema. Está formado por especies tolerantes a la salinidad. Son tropicales y subtropicales con características acuáticas y terrestres. Se localiza en zonas entre mares, de costas protegidas o poco expuestas, desembocaduras de ríos, de ríos que reciben periódicamente agua dulce de escorrentía. Esto es una fotografía de un manglar tomada por David Arribiaga en la Lagunita, El Salvador. Esto está dentro de Río Dulce. Y pues los manglares tienen diversos beneficios. Uno de ellos es la absorción de CO2 y liberación de oxígeno. Protegen las costas de erosión, fuertes mareas, vientos y huracanes. Son el hábitat de muchas especies de flora y fauna. Atrapan contaminantes y sedimentos y mantienen el equilibrio de los nutrientes en los cuerpos de agua. Generan beneficios económicos ya que los manglares pues nos brindan bienes y servicios. Entonces, esta es una fotografía que tomé en un manglar en Río Dulce, donde vemos acá una pequeña tortuguita. Luego, hablando un poco de diversidad biológica, dependiendo de las características que tengan los cuerpos de agua, vamos a encontrar diferentes especies, y para esto influyen diferentes factores, que es la interacción de las especies que habitan en él, la productividad del cuerpo de agua, la introducción de especies, el tipo de hábitat y la colonización. En esta fotografía puse un cocodrilo que logramos fotografiar en un río, en el río Chocón Machacas. Solo se ve la cabecita. Y la diversidad biológica está clasificada por organismos fotosintéticos y organismos como animales. Entonces los clasifiqué de esta manera. Primero tenemos el plancton, que son microorganismos que se encuentran suspendidos en el agua. Un ejemplo de ellos es el fitoplancton, que son microorganismos fotosintéticos, que quiere decir que realizan fotosíntesis. Y el zooplancton, que son microorganismos animales. Esos se encuentran suspendidos en el agua. Luego está el necton, que son los organismos que se mueven por sí solos, como los peces. El neuston, que son organismos que viven en una capa muy delgada en la superficie, utilizando la tensión superficial del agua. En esto hemos podido encontrar algunos insectos que se encuentran literalmente parados en el espejo del agua. El bentos, que son organismos que se encuentran en los sedimentos y en el fondo de los cuerpos de agua, como crustáceos, moluscos y algunos macroinvertebrados. Y esta sería la zonación de la vegetación litoral en un cuerpo de agua. Aquí es donde se encuentran las macrófitas. Son llamadas plantas acuáticas. Esta representa por todo aquel tipo de vegetación que crece en la zona litoral de los cuerpos de agua. Entonces vemos acá en este esquema que tenemos diferentes tipos de macrófitas: emergentes, flotantes, enraizadas, flotantes y sumergidas. Les voy a dar un ejemplo de cada una de ellas, y aquí quiero que presten mucha atención, ya que el día 24 que el doctor Nicolás va a estar hablando a profundidad de esto, pues ya van a saber más o menos qué tipo de macrófitas está hablando el doctor en su conferencia. Primero tenemos las emergentes. Estas son plantas que están enraizadas en el fondo del agua, pero que las hojas y las flores sobresalen. Un ejemplo de ella es la Pontederia cordata o la Tifa dominguensis. Las macrófitas flotantes, que estas no están enraizadas, sino que solo están suspendidas en el agua. Un ejemplo de esto es la Pistis sp, la lechuguilla, que no es nativa y hemos encontrado acá en Livingston, en Río Dulce, por ejemplo. Enraizadas flotantes. Estas plantas se caracterizan porque están enraizadas en el fondo del cuerpo del agua
pero las flores y las hojas están flotando en el espejo del agua. Un claro ejemplo son los lirios de agua, los lirios blancos, Nymphaea ampla. Y las enraizadas sumergidas, que son plantas que se mantienen literalmente abajo del agua, no sobresalen. Un ejemplo de ella es la Elodea sp. Bueno, ya que les mostré todos estos conceptos generales, quiero mostrarles un poco del trabajo de FLADAR Mesoamérica en los ecosistemas de acá de Livingston. Nosotros tenemos 3 áreas prioritarias. Una de ellas es el área de usos múltiples de río Sarstún. En toda esta área hemos podido estar trabajando los últimos meses. Hemos ido a río Sarstún, a Tapón Creek y algunas fincas que se encuentran en toda la costa de la bahía de Amatique. Entonces les voy a ir mostrando algunos ejemplos de los lugares que hemos podido visitar, donde hemos podido encontrar una gran cantidad de biodiversidad. Una de ellas es la Bonita Creek en río Sarstún. Estas son fotos tomadas por dron. Y aquí lo que encontramos es un ecosistema enorme de manglar. Luego más abajo de río Sarstún, en dirección a la Buga Livingston, hemos también visitado el área protegida de Tapón Creek y también sus playas, que son muy bonitas. Esto queda cerca de Playa Blanca y hemos investigado en una aldea que se encuentra en esta área de acá, que no mucha gente la conoce, que se llama Aldea Buenavista. Y ya más en dirección a la Buga, hemos también podido trabajar en la zona de la playa Quehueche, en una finca llamada Gangaduwali. Nuestra segunda área prioritaria es todo el río Dulce. Hemos podido trabajar desde el castillo de San Felipe, atravesando el Golfete, y luego en las áreas del cañón de Río Dulce que llega a desembocar a la bahía de Amatique. En esta área de acá hemos podido ir a diferentes ríos, hemos podido estar en el biotopo Chocón Machaca. Esto también es una fotografía de dron del Golfete. Y esto es lo que se conoce como el cañón de Río Dulce. Y luego nuestra tercera área prioritaria del proyecto de FLADAR es el Cerro San Gil. Cerro San Gil se encuentra dividido en 2. Hay una parte que le pertenece a Puerto Barrios y otra parte que le pertenece a Livingston. Hemos visitado las 2 áreas. Una de ellas fue el Sendero a las Escobas en Puerto Barrios. Y la otra es el ecoalbergue en la Estación Biológica Carboneras. Aquí no pudimos elevar el dron, ya que es otro tipo de ecosistema, porque acá ya es como un bosque nuboso. Entonces, todos los días estuvo como lloviendo, chipi chipi, y no pudimos elevar el dron en esta área de acá. Entonces, ya para ir finalizando mi pequeña presentación, quiero mostrarles un video del trabajo que hace FLADAR Mesoamérica acá en el municipio de Livingston. Andrea, ¿me puedes apoyar en poner el video? Voy a dejar de compartir pantalla. Esta es un poco de la bibliografía que utilicé para los conceptos y los contactos.
Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos toda la información acerca del municipio de Livingston. De verdad que esperemos haberlos convencido a las personas que todavía no conocen este maravilloso lugar de conocer nuestros ecosistemas que de verdad siempre dejan un buen sabor de boca. Para finalizar nuestro primer curso acerca de los ecosistemas de Guatemala, quiero darle la bienvenida a Rodrigo Espinosa, quien es ingeniero químico en la área de logística de empresas. Ha trabajado con marcas como Pecheca, Electroquímica de Guatemala, es ingeniero egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es traductor jurado y adicional, y aún más importante, es el director y fundador de Guatemala Sostenible desde el 2013. Para quienes no conocen todavía Guatemala Sostenible, les comento un poco. Guatemala Sostenible es un medio digital de referencia sobre ecología y vida saludable. Tiene un alcance mensual aproximado de 400,000 usuarios entre redes sociales y su sitio web. Esto ha hecho que varias organizaciones e iniciativas desean publicar sus actividades, logros y proyectos dentro de la plataforma. Desde Flower Mesoamérica, el Movimiento Ecológico Estudiantil, más conocido como el ME, Semillas del Océano y además. Guatemala Sostenible trabajó también varias campañas de mercadología exitosas para reconocidas empresas nacionales e internacionales, invitando a todos sus clientes y consumidores a adherirse a una economía lineal, usando alternativas al plástico de un solo uso y educando sobre estos temas. Organizó el primer foro promoviendo una Guatemala Sostenible en en el 2019. También ha dado que no han recibido la cobertura adecuada, como es el caso de la finca El Socorro de la zona 16 de la ciudad de Guatemala. Rodrigo, te dejo la palabra. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, está en nuestro chat. Estos estarán contestando al finalizar. Y si ustedes quisieran comunicarse directamente con un expositor, de igual forma les dejamos sus correos. Rodrigo, te dejo la palabra y tú me indicas en qué te... Gracias, Andrea. Primero, gracias por el espacio y la oportunidad. Parte de la ventaja de estar al final es que puedo felicitar a las dos personas antes de mí. Qué excelentes presentaciones. Me gustaría, si por favor me pueden apoyar compartiendo el video de la visión de Guate Sostenible y yo después procedo con la presentación. Muchísimas gracias. Voy a compartirles mi pantalla y así iniciamos. Puedo comenzar comentándoles que es precisamente lo que me parece Alejandra mencionó en algún punto de su presentación. Realmente es con mayor información que todos podemos accionar mejor, ¿verdad? O sea, aparte de nuestro lema, saber más, actuar mejor, puedo comentarles que lo hemos comprobado no solamente a nivel digital, sino a nivel de actividades, a nivel de eventos, ¿verdad? Tanto con nuestra marca EcoMarket como en el foro que se hizo con la Universidad Rafael Andívar. Mientras más información tiene el guatemalteco, poco a poco va actuando y cambiando sus hábitos a hábitos más amigables con el medio ambiente. Este es hoy por hoy nuestro alcance, ¿verdad? Tenemos en general, sumando Facebook, Twitter, Instagram y nuestros visitantes a la página, un promedio mensual de 300,000, 400,000 personas, ¿verdad? Cuentas, la gran mayoría de Guatemala. Hay un porcentaje, aproximadamente 12% de los Estados Unidos, que solo asumimos son guatemaltecos en el exterior. Y también tenemos algún pequeño porcentaje, menos del 1% de México, tenemos también menos del 1% de Chile.
Y estos son usuarios que si bien han llegado tal vez por un meme, tal vez han llegado por un dato, ¿verdad? O por un artículo en específico, se han quedado con nosotros, se han quedado con la marca por todo el contenido que generamos a nivel editorial y también generamos gracias a las colaboraciones de algunas organizaciones como estas, ¿verdad? Hemos tenido el gusto que FLAR colabore con nosotros con artículos mensuales desde hace más de un año. La verdad es que si les ha parecido la presentación hasta ahora, puedo decirles que es un gusto recibir todos los artículos de FLAR porque son todos absolutamente informativos, basados en datos, ¿verdad? Basados en ciencia. Y asimismo, pues con las otras organizaciones, ¿verdad? Como Semillas del Océano, Ecociudadanos, el Movimiento Ecológico Estudiantil, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén. Estas son las organizaciones que colaboran de forma constante, ¿verdad? Con artículos. Tenemos algunas otras que si bien no lo hacen de forma constante, tienen sus propios usuarios, como WWF, como Guatepassport, como también lo tiene la Universidad Rafael Andívar misma, ¿verdad? Que antes de la pandemia, pues todas sus acciones medioambientales se publicaban en la plataforma. En el 2020, estas organizaciones nos aportaron 139 artículos, ¿verdad? Que pienso es ideal que todo este guatemalteco que tal vez no necesariamente estudia biología ni ninguna de estas carreras que te mantienen en constante contacto con el cuidado del medio ambiente, sí tenga un acceso a toda la información que, como la que hemos visto hoy, ¿verdad? Que poco a poco y por lo menos una vez al mes pueda enterarse un poco de Livingstone, enterarse un poco de los datos de la ceiba, enterarse un poco de nuestra fauna, enterarse de algún animal que en específico endémico para algún área. Así que hemos también promovido, con esta visión de saber más, actuar mejor, hemos promovido también la economía circular en nuestros clientes. Probablemente no vayan a escuchar el audio, pero por lo menos lo van a ver, ¿verdad? Trabajamos con esta cevichería, cadena de cevicherías, ¿verdad? Que afortunadamente sobrevivió la pandemia. Y la idea era que todos sus clientes dejaran pues en su bote específico, su envase de bebida, ¿verdad? Fuera cerveza, gaseosa, lo que fuera, latas, vidrio. Se empezó latas y vidrio. Y la fortuna es que el primer mes fue un éxito tan grande, ¿verdad? Que se pasó a luego dejar a hacer botes, ¿verdad? De Tetra Pak, de plástico, de bolsas plásticas. Entonces, esta es una pequeña historia de éxito que se ha repetido. Lo hemos hecho también con Tetra Pak, se ha logrado hacer con Di Stefano, se hizo con varias marcas, porque a la larga realmente cuidar el medio ambiente no es estar en contra de la vida como la conocemos, ¿verdad? Seguramente que a más de alguien le han llamado hippie o anticonsumismo, anticapitalista por cuidar el medio ambiente, lo cual no es cierto. Pienso que mucha de la vida actual se puede continuar llevando si sabemos, uno, manejar nuestros desechos, si sabemos obtener la energía de forma adecuada. Por lo que estas pequeñas historias de éxito lo comprueban, ¿verdad? No solamente porque es posible, ¿verdad? O sea, involucrar los envases que se generan a una economía circular, sino mercadológicamente la marca es tan bien recibida, o sea, estas acciones se perciben como tan beneficiosas que en el caso del cevichín, su audiencia de clientes creció en los 3 meses que trabajamos la campaña, ¿verdad? De gente que decía, ay, qué buena onda, voy a venir aquí, ¿verdad? Porque aquí no quiere un lugar donde te están diciendo así, seguro aquí vamos a reciclar, ¿verdad? En otras palabras, aquí no vamos a contaminar como en el resto de lugares. Asimismo, pues en el 2019, 3 de septiembre, hicimos el primer foro promoviendo una Guatemala sostenible en conjunto con la Universidad Rafael Andívar, que fue tanto para la universidad como para Guate Sostenible un éxito, ¿verdad? Era el primer foro que se hacía sobre este tema, ¿verdad? Se hizo en el auditorio de la Universidad Rafael Andívar. Fue, yo les diría, un 90% lleno total. Incluso pudiera decirse un 100% porque no se ve en la foto, pero hasta atrás hay una cantidad de personas de pie que cualquiera pudiera decir que si esas personas sí optaran por tomar asiento, tal vez se hubiera llenado, ¿verdad? Pero fue muy interesante, pues tuvo una cobertura bastante aceptable, salió en los medios principales y me gustaría también dejarles si
pueden compartir, voy a dejar de compartir mi pantalla, si pueden compartir el video de este tema, se los voy a agradecer. Para la Universidad Rafael Andívar, el tema ambiental es un tema prioritario. Siempre ha manifestado su firme propósito de contribuir a formar relaciones más armónicas entre la naturaleza y la sociedad. Por eso es que tenemos un programa ambiental que se llama La Andívar Sustentable. Y al escuchar Debate Sostenible, vincularnos con la plataforma, creemos que encontramos una muy buena alianza entre la institución y nosotros, porque estamos buscando los mismos beneficios. Estamos buscando cuidar la casa común. Por lo tanto, este foro, promover una Guatemala sostenible, es parte de los objetivos que como institución de educación superior buscamos en realmente fomentarle a nuestros estudiantes lo importante que es el cuidado del ambiente. Llevamos muchos años en colaboración con Guate Sostenible, desde hace más o menos 4 o 5 años, y para nosotros es un gusto poder trabajar junto a Guate Sostenible y a la Universidad Rafael Andívar como organizadores de este foro, ya que creemos que las instituciones educativas tienen un papel fundamental en impulsar el reciclaje de la educación ambiental en nuestro país, y a través de la información que nosotros le podemos dar al estudiante y al que visita este tipo de foros y al que va a darle clic a las notas de Guate Sostenible y al que se va a informar a través de todas estas notas y demás, es poder brindar toda la información necesaria para saber que todos tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder crear una diferencia positiva, y tenemos en nuestras manos también la oportunidad de entregar al reciclaje todo lo reciclable y realmente identificarlo y enfocarnos también en todos los cambios que podemos hacer como seres humanos, como consumidores, para crear pues un menor impacto en el medio ambiente. La razón de participar en este foro que estamos llevando a cabo hoy es precisamente porque tenemos una muy buena relación de trabajo con la Universidad Rafael Andívar, que ya está implementando incluso una política ambiental para toda la universidad. Hemos venido construyendo con ellos varios ecorretos aquí con los alumnos durante ya varios años, y por supuesto con Guate Sostenible, pues que tenemos también una relación de trabajo por varias iniciativas, entre ellas la Hora del Planeta, los ecorretos que también estamos llevando a cabo aquí. Entonces, y sobre todo es trasladar este mensaje de conciencia a los jóvenes y al público de hoy, ¿verdad? Primero que todo, creo que como nosotros como emprendedores tenemos como una responsabilidad con las demás personas y realmente hacerles saber de que el tema de medio ambiente es algo que nosotros podemos implementar desde cualquier aspecto de nuestra vida. Desde cualquier tipo de industria puede ser ambientalmente responsable, ¿verdad? Entonces nosotros en el Cevichín hemos pues realmente hecho cambios significativos en nuestros procesos, en el cual creemos que podemos transmitir este tipo de información a la gente. Nosotros decidimos participar en el foro porque nosotros promovemos la sostenibilidad en Guatemala a través de la protección y el uso sostenible de los océanos y la vida marina, y creemos que es importante evidenciar el trabajo que nosotros hacemos, además de la alianza que tenemos con Guate Sostenible y Ecomarket, en el que también nosotros promovemos diferentes notas de sostenibilidad. Las autoridades deben de hacer su parte, se debe de crear una ley marco de gestión integral de residuos aquí en Guatemala, porque no existe una ley marco de gestión integral de residuos, debe de existir, las instituciones deben de realizar su parte, deben de monitorear, deben de crear reglamentos a nivel municipal también, que expliquen la gestión integral de los residuos, ¿no? Todos ustedes que están acá
reciclar también deben de exigir, informarse, exigirle a las empresas de los productos que producen los productos que ustedes compran, cómo debo yo de disponer esto. Es decir, yo termino de consumir mi envase de Tetra Pak que es 100% reciclable y yo puedo ingresar a rutelreciclado.com y puedo saber cuáles son las opciones que yo tengo para depositar y ser responsable. Pero lo puedo hacer con todos los materiales reciclables, con todos los embalajes de los productos que yo compro. Entonces, la labor del consumidor va mucho más allá de realizar la acción y de informarse, es también exigir a las autoridades y exigir a la empresa privada cuáles son las soluciones adecuadas para gestionar adecuadamente nuestros residuos. Nosotros trabajamos programas donde promovemos las 3 R's, reducir, reusar y reciclar, en el orden que van y con la importancia que tiene cada una de ellas. Y llegamos al... Buenísimo, muchas gracias por compartir gran parte del video. La verdad es que el video dura casi 16 minutos, pero les van a compartir por el chat el enlace para terminar de verlo. Ahora, no sé si me pueden también apoyar porque me interesaría muchísimo saber cuántos de los que nos acompañan están reciclando en casa, están clasificando sus desechos y asegurándose que se recicle. Si desean responder, por favor. Wow. Más de la mitad sí se ocupa que se recicle, los felicito. Bueno, casi 60% sí reciclan, 12 personas no reciclan. Gracias por la honestidad también. La verdad es que no es algo que, pues yo les soy bien sincero, no me lo enseñaron en mi casa, ni siquiera en el colegio. Pero conforme va pasando uno en la vida y uno va viendo lo que debe hacer como ciudadano, creo que el manejo de desechos es una de las primeras acciones que se pueden tomar para, pues, tratar de que al menos lo que uno consume, ¿verdad?, sea parte de esta economía circular. Si aún no saben, si desean comenzar a clasificar, es súper fácil, ¿verdad? Separen papel, cartón, vidrio, latas, Tetra Pak y tipos de plásticos. Plástico en general. El 23, 24 y 25 de abril va a haber Ecomarket en la pradera de la zona 10, lo pueden ir a dejar sin problema. Lo que se logre recolectar de la venta de este reciclaje se le va a donar al movimiento ecológico estudiantil, así que es doble ayuda, ¿verdad? También quisiera hacerles una última pregunta, solo a través de qué red social reciben ustedes su información, ¿verdad? Esto nos va a servir para enfocarnos tal vez más en ella, ¿verdad? Esta es respuesta múltiple, pueden contestar más de una red. Wow, somos así un equipo Facebook. Sí, me imagino, la verdad es que Guate Sostenible ha crecido bastante de manera orgánica. Probablemente por eso Facebook es donde tenemos un alcance bastante más grande. Yo les invito también a que visiten guatesostenible.com. En la parte de abajo pueden dejar pueden ingresar su correo y ser parte de nuestro boletín. Gracias por su respuesta a una gran parte de Facebook. Les agradezco el tiempo, les agradezco su atención. Mis más grandes felicitaciones a la presentación de las 2 personas que me antecedieron. La verdad es que solo confirman el buen nivel de información que ustedes aportan a Guate Sostenible. Muchísimas gracias y súper feliz día. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por tu tiempo y por compartirnos un poco más sobre lo que es Guate Sostenible. Les dejamos de igual forma el sitio web y las redes sociales dentro del chat por si ustedes quisieran seguirse informando sobre qué es lo que ellos hacen y para conocer un poco más sobre los diferentes ecosistemas y temas acerca del ambiente dentro de sus plataformas. Ya hemos terminado nuestro último día del módulo 1 sobre ecosistemas de Guatemala. Vamos a iniciar con el tema de las preguntas, solo algunas
algunos anuncios adicionales antes de pasar a las preguntas, de tal manera que ya nos vayamos a acostumbrarnos a esta metodología del curso. Primero que nada, el día lunes vamos a estarles enviando un correo con las presentaciones de los expositores y el cuestionario que servirá como comprobante de tu asistencia. Es importantísimo que este cuestionario nos llegue respondido antes del día jueves. De lo contrario, nosotros lo tomaremos en cuenta como no asistencia. Es importante llenar estos 3 cuestionarios, el de este sábado, el del próximo y del último, para que esto se valide como su último diploma. Adicional, vamos a continuar con la área de preguntas. Tenemos una pregunta para ti, Alejandra. De igual forma, les estaremos dejando los chats en el chat, el correo de las personas por si tienen alguna otra duda. Alejandra, esta pregunta va para ti. Dice José David Aldana, ¿cuál es la clasificación de biomas más actualizadas en Guatemala? La que yo conozco es el del biólogo Luis Piar Anleu. Bueno, me imagino que Alejandra debe tener un poco de problemas con internet mientras la ubicamos y demás. Vamos a darle seguimiento a nuestro próximo expositor para responder la siguiente pregunta. Víctor, si puedes encender tu micrófono y tu audio para que podamos responder las preguntas, te pregunto la primera. Aritna Garza, que estoy casi segura que nos está sintonizando desde otro país, nos pregunta, ¿cómo se ha visto afectada la flora y fauna en los últimos 10 años considerando los cambios climáticos? Víctor. Hola, sí, aquí estoy. Desde hace 10 años, pues sí se ha visto una gran diferencia. O sea, yo vivo acá en Livingston desde hace 6 meses. No te podría decir cómo era Livingston hace 10 años, pero FLAR hace encuestas siempre que salimos a las diferentes áreas protegidas y pues los aldeanos siempre nos dicen que ya no, que desde hace años ya no retornan especies, que ya no ven ciertas especies de plantas y todo esto se debe al cambio climático, deforestación, contaminación y los documentos que usamos nosotros. Por ejemplo, nos basamos en las listas de especies de los planes maestros de Río Sartún, Río Dulce. Yo tengo la tarea de revisar todas estas listas y sí hay especies de aves, más que todo, que no hemos podido ver acá. Incluso se investiga en qué meses vienen y todo, y no hay registro, o sea, ya no han regresado. Y estas listas se hicieron, plan maestro de Río Dulce, tenemos el de 2005. Y sí, o sea, sí vemos que hay varias especies que no hemos logrado fotografiar porque ya no vienen. O sea, sí ha sido afectada la biodiversidad acá. Perfecto. Aritna Garza también pregunta si has visto diferencias en estos últimos años de pandemia en cuanto a la cantidad de variedad de flora y fauna. Creo que igual ya lo respondiste con la... No te escuché, Andrea. ¿Podrías repetir? Sí, con mucho gusto. Aritna Garza pregunta si han visto diferencias en los últimos años de pandemia en cuanto a la cantidad de variedad de flora y fauna. Yo sí he visto diferencia. Yo conozco Livingston desde hace 5 años. Fue la primera vez que yo vine con mi grupo de universidad. Venimos a hacer una investigación de biodiversidad en la bahía de Amatique y en Chocó-Machacas. En esas veces que veníamos acá, como nada estaba cerrado, ¿verdad? Porque no había pandemia, había mucha gente y era muy difícil poder observar especies de fauna principalmente. Ahora que vamos a las áreas protegidas en pandemia, que no hay gente, no hay tanto turismo porque sí está abierto acá, sí pueden venir, sí hemos logrado ver un poco más de especies, sobre todo mamíferos.
En Río Sarstún hemos podido ver monos aulladores que no se ven cuando hay como cuando hay muchas personas, mucha gente. Entonces, creo que sí se ha podido ver un poquito más ahora que no hay tanto turismo. Muchísimas gracias, Víctor. No sé si Alejandra Valenzuela podríamos hacer una prueba de audio para ver si te puedo preguntar o si bien te mando la pregunta para que puedas responderla por correo. ¿Me escuchas? Perfecto, Alejandra. Te lanzo la pregunta. Aldana, ¿cuál es la clasificación de biomas más actualizada en Guatemala? La que yo conozco es la bio. Disculpa, ¿puedes repetir esa última parte? No te escuché bien. Con gusto. Menciona, ¿cuál es la clasificación de biomas más actualizadas en Guatemala? La que yo conozco es la del biólogo Luis Villar Anleu. Bueno, la verdad es que como les estaba comentando y les comenté durante la exposición, hay varios científicos o grupos de científicos que están trabajando y que cada quien tiene una opinión, se podría decir, acerca de cuál es la manera más adecuada de definir y clasificar los biomas, las zonas de vida, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es en donde hay más argumento, porque como en Guatemala hay tanta variedad de ecosistemas, hay veces que ciertos criterios, como por ejemplo tal vez el rango de temperaturas o podría ser la cantidad de cierta especie o ciertas especies clave, que no todos los autores están de acuerdo. Entonces, así como yo les presenté esta investigación aprobada por el CONAP de hace ya algunos años, puede haber así también varias otras clasificaciones que se hayan podido dar y que se consideren aceptadas, ¿verdad? Actualizadas. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a seguir con las preguntas. Aritna Garza pregunta, para ir a conocer cuál es su recomendación para visitar si somos de México. Bien, mira, nosotros sí te recomendamos precisamente Livingston, es un área muy bonita, pero también FLAR se dedica a conocer todo el ecosistema de Yashá. Realmente nosotros hemos investigado desde hace varios años nuestro proyecto de Yashá. Te paso en el chat el link para que conozcas un poco más sobre esta diversidad de ecosistemas. Te damos la oportunidad de conocer tanto Livingston como Yashá y de verdad que son ecosistemas totalmente distintos, pero que valen muchísimo la pena conocer. Así que si son de México, que ya veo que hay más de una persona que no es de Guatemala y quiere conocer un poco más sobre nuestro país, pues Yashá y Livingston son lugares que realmente valen la pena conocer y que no se van a quedar impresionados, ¿verdad? Entonces los invito. También pregunta, ¿por qué no está considerado el Parque Nacional Mirador dentro de los sitios de Ramsar en Guatemala? Todavía no tenemos una respuesta para tu pregunta, pero con mucho gusto vamos a estar haciendo la respectiva investigación y te la vamos a estar llegando a tu correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana de un día sábado en nuestro primer curso de ecosistemas de Guatemala. Para dar unos pequeños anuncios y pequeños recordatorios, les recuerdo dando un cuestionario para validar toda la información que hemos recopilado. También les llegará las presentaciones de los expositores y este cuestionario se tiene que enviar el jueves como comprobante de su asistencia. Adicional, si ustedes quisieran ver el video nuevamente, pueden visitar nuestras redes sociales, pueden seguirnos, preguntarnos. En este chat les hemos colocado a los expositores los correos electrónicos por si tienen alguna duda o cuestionario. Les recordamos que el módulo 2 estará siendo sintonizado el próximo sábado, siempre a las 10. Por favor, Gustavo Adolfo, me están preguntando si nos puedes colocar tu correo en el chat para que podamos enviarte la respuesta sobre la pregunta que no hemos podido contestar en este preciso momento, de tal manera que te llegue el internet. No sé si el equipo de FLAR quisiera quedarse para estar dando retroalimentación y si bien terminamos la sesión. Ok.
Sí, está bien. Podemos quedarnos y terminar la sesión. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este día. Que pasen feliz día. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Me retiro, pero los felicito. Qué excelente primer módulo. Nos vemos en el próximo. Sí, muchas gracias. Gracias por la participación de todos. La verdad es que salió bastante bien y pues espero que así continúen los próximos 2 módulos. Conéctense igual, aunque ya no participen, pues ya no expongan, ¿verdad? Y bueno, ahí que